Hola, soy físico, mi nombre es Javier García y trabajo en el Instituto de Física de Altas Energías de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué es lo primero que yo tengo que decir? Bueno, pues lo primero que seguramente os estaréis preguntando es, ¿valgo para la física? ¿Debería estudiar física el año que viene o el otro o cuando sea? Otro tipo de preguntas que os podéis hacer es, bueno, yo creo que sí, porque la física de bachillerato, tanto el año pasado como estoy sacando unas notas muy, muy buenas. También me gustan mucho las matemáticas, me gustan mucho los vídeos de divulgación que hay en YouTube, los libros, o sea, me encanta todo eso, perdón, me encanta todo eso y la verdad es que yo creo que me va a gustar la física, ¿no? Entonces la pregunta sería, si te gusta todo eso, ¿te va a gustar la física? Y otra pregunta, si eso no te acaba de gustar del todo o no sabes si te gusta o no, ¿puede ser que igualmente me guste la física en la universidad? Pues bien, como todo en esta vida hay de las dos posibilidades. Yo me he encontrado casos en los que había los compañeros sobre todo de primer curso, cuando yo estudié física, había muchos, de hecho bastantes, que habían entrado porque querían entender la relatividad, los agujeros negros, cómo se modela matemáticamente el universo, las estrellas, etcétera, etcétera, la mecánica cuántica, ¿no? Y luego había otros, en los cuales me incluyo, en los que todo eso, como yo no sabía qué era, sí que me sonaba de las películas, de los libros, pero yo no sabía lo que era. Yo entré en concreto en el grupo de los que les gusta los planos inclinados. ¿Cómo es posible que con un par de fórmulas se pueda predecir lo que va a pasar? O sea, todo eso a mí me emocionaba muchísimo. Claro, hablaba con los otros compañeros y me sentía un poco incomprendido porque de los de mi especie no había mucho, la verdad, ¿no? Pero bueno, os tengo que decir también que a medida que fui descubriendo la relatividad, la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, bueno, yo quedé absolutamente prendado, ¿vale? Prendado de esa disciplina, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tanto si te gusta como si no te gusta, o no sabes si te gusta, eso no va a querer decir nada en cuanto a la carrera. Es más, nadie, en su sano juicio, puede deciros, o vamos a decir, aseguraros, si os va a gustar o no la carrera, a menos que os conozca muchísimo, incluso más que a vosotros mismos, ¿no? Por tanto, la seguridad no está, pero no solo en física, sino en matemáticas, en geología, en biología, en economía, en cualquier carrera que os vayáis a meter, nadie os puede asegurar que os vaya a gustar, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿tengo el talento suficiente para estudiar física? O si queréis, ¿soy lo suficientemente inteligente como para estudiar física? Bueno, alguien podría decir, bueno, mira las notas de matemáticas y de física que estás teniendo en el bachillerato y ahí puedes ver un poquito, ¿no? Bueno, pues aquí hay que ir con mucho cuidado, porque como todo, hay casos para dar y vender, porque yo como profesor y también como compañero de estudiantes he visto gente que venía con un expediente brillante y fracasar. Y al revés, gente que tenía una nota normalita, digamos, y triunfar. Por tanto, cuidado. O sea, el que saques muy buenas notas no te asegura que vayas a seguir sacándolas. Lo más probable es que sí, pero no te lo asegura. Y al revés, que no saques unas notas muy bestias no quiere decir que luego no vayas a estar preparado o preparada para la carrera. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque lo he observado y segundo porque es lógico. Claro, ¿por qué? Seguro que lo habéis oído un montón de veces. ¿Por qué la gente dice me enamoré de la biología cuando estaban en bachillerato, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo apuesto que hay una gran probabilidad de que te enamoraste de esa asignatura porque tuviste un profesor o una profesora que le gustaba, que lo hacía bien, que te motivaba o lo que sea, y eso hizo que tú te contagiaras de esa pasión y que también te gustara. Pero al revés también puede pasar.
profesores que por cansancio, porque no lo han conseguido, por las miles de razones. No quiero echar la culpa a los profesores porque ser profesor es bastante duro. Pero por las razones que sean, a lo mejor ese profesor o esa profesora no ha conseguido irradiar esa pasión, ¿no? Entonces puede parecerte que cualquier disciplina, en concreto la física, pues te parezca de lo más aburrido o que no tenga sentido ninguno, digamos, ¿no? Por eso digo que a lo mejor puedes descubrir que la física te gusta y no lo sabías, o al revés. ¿Y por qué digo al revés? Pues porque a lo mejor la manera en la que un profesor o profesora en el instituto ha hecho la física, a lo mejor no tiene nada que ver con la física que se hace en la carrera. Y por eso insisto que voy a hacer ese pequeño ejemplo para que veáis cómo los físicos tratamos la fuerza igual a masa por aceleración. Para que veáis un ejemplo muy concreto de cómo... Bueno, es que con ese ejemplo concreto podéis ver incluso decir, ¡ostras! Esto es una pasada. Me encanta el punto de vista. O podéis horrorizaros y decir, uy, esto yo no sé si a mí me va a gustar o no. En cualquier caso, sea de una manera o de otra, os va a servir, ¿no? Pero antes de acabar este, vamos a decir, sermón introductorio, sí que me gustaría decir una cosa importantísima, yo diría que es la más importante, que es lo que podríamos llamar el fracaso escolar, pero en su versión universitaria, ¿no? Fracaso universitario, si queréis, ¿no? Y esto ha pasado y seguirá pasando, aunque espero que se vaya reduciendo, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que una persona, un estudiante, vamos a decir, brillante, con unas buenas notas, un buen expediente, vaya a hacer una carrera técnica como física, matemáticas, telecomunicaciones, etcétera, y fracase, siendo brillante, como lo ha demostrado, ¿no? Bueno, pues hay múltiples razones, pero hay una sobre todo que, según lo que he ido observando a lo largo de los años, es capital, que es el método de estudio. El método de estudio es crucial. Y lo vuelvo a repetir, como si fuera una especie de político que está diciendo su eslogan, pero de verdad, hacedme caso, el método de estudio es crucial. Claro, y si yo digo esto, claro, supongo que estaréis pensando, vale, pues si es tan crucial, dinos el método de estudio que tú crees que es el bueno. Pues ahí es donde está el problema. No, bueno, esto es una opinión personal, por supuesto. Bueno, de hecho, todo lo que estoy diciendo son opiniones personales, o sea que no me creáis, ¿vale? Dudad de todo lo que os digan, incluido de lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Es simplemente mi opinión personal, ¿no? Pero el método de estudio, o sea, mejor dicho, sí. Cuando uno dice el método de estudio, ya está cometiendo un error, porque está diciendo el método de estudio, cuando tendría que decir un método de estudio, porque existe un método de estudio para cada persona y cada mentalidad. Hay un ejemplo que me gusta a mí mucho poner, que es que, en plan, vamos a decir, dibujos animados, ¿no? Que si tú, por ejemplo, tienes un talento grande para algo, pero resulta que la información que te llega de los libros de la gente o lo que sea está hecha en forma de cuadritos, ¿vale? Y si llega la información en forma de cuadritos, te entra perfectamente porque en la frente tienes un cuadrado y te entra perfectamente. ¿Qué ocurre cuando lees un libro o un profesor te está explicando, pero te está mandando la información en forma de círculos? Eso ya no entra, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con la mentalidad. El método de estudio, bueno, aquí hay dos vertientes, ¿eh? Está el profesor que sea capaz de ver que tendría que explicarlo en forma de cuadrados y no de círculos, eso es otro tema, que es pedagogía de la docencia, pero centrándonos en el estudiante tiene que ser capaz o tiene que aprender a que aunque a ese estudiante le gusten mucho los conceptos en forma de cuadrados, tiene que ser capaz de, o bien, cuando la información llegue en forma de círculos, deformarla para que se transforme en cuadrados, que esto, dicho en plan así, esto parece un poco ridículo lo que estoy diciendo, porque no sé cómo explicarlo mejor. Esto es como cuando seguro que os habéis encontrado, o si no os encontraréis, que dices, mira, el espacio vectorial o los vectores o el producto vectorial, a mí me lo han explicado así, lo veo en los libros, pero a mí me gusta más pensarlo de esta otra manera, porque lo veo más lógico.
Pues hacer este acto es pasar de círculos a cuadrados, ¿vale? Es decir, sois capaces, por vuestro método de estudio, por vuestro método en general, de transformar información que viene de la manera que la consideréis más oportuna. Otra cosa que también se puede hacer, pero es bastante más costoso, es ser capaz de tener tu frente en forma de cuadrado o en forma de círculo según quien te esté hablando. Pero yo creo que eso es bastante improbable y yo diría que las personas que son capaces de hacer eso yo las catalogaría como genios, ¿vale? Eso es una opinión. Todo esto, insisto, son opiniones personales y no me hagáis caso, criticad, estad en desacuerdo en todo lo que diga, ¿vale? Es lo primero, el instinto crítico, el que tenéis que cultivar nada más poner un paso en la universidad. Bueno, y si podéis antes, pues mejor. Pues bien, recalco, el método de estudio importantísimo y tiene que ser un método de estudio, para cada persona. Seguramente en algún momento de vuestras vidas habéis ido a YouTube, habéis puesto cómo mejorar las técnicas de estudio. Y si no lo habéis hecho, os aseguro que lo haréis. Lo hemos hecho todos. Todos en algún momento hemos pensado, ostras, ¿qué está pasando? No me da tiempo de estudiarme esto y lo otro y tengo 3 exámenes, estoy haciendo algo mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, yo no digo que no veáis esos vídeos y que a lo mejor os puedan dar alguna idea interesante. Eso está clarísimo. Pero al final tenéis que mirar a vosotros mismos y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me va bien? Pues probar, a lo mejor te va muy bien, pues ponerte, yo qué sé, a estudiar por la noche, o con el escritorio con muchísima luz, o en silencio total, o con música de fondo. Es decir, cualquier cosa. Pero no solo eso, sino además, a ver, cuando realmente tenéis que estudiar para un examen, lo típico de la física y las matemáticas, pues son ejercicios, ¿no? Pero esos ejercicios están basados en una teoría que ha explicado el profesor, ¿no? Pues alguien puede decir, bueno, no, lo que hay que hacer es primero entender bien la teoría y luego hacer los ejercicios. Y realmente suena lógico, ¿no? Pero yo me he encontrado casos en el que eso no le funciona a esa persona. Lo que le funciona es, no, yo me voy a ir directamente a los ejercicios a intentarlos y dejarme la vida. Y cuando no lo consiga, voy a mirar la teoría para que me ayude. Eso suena bastante menos lógico, pero hay gente que le funciona. Mucho, mucho más que lo otro. Entonces, por eso digo que dejad de lado la lógica, lo que se supone que va bien, lo que dicen todos los vídeos de YouTube, lo que diga quien sea. Olvidad todo, borrar todo y actuad como científicos y como científicas, que es, voy a investigar cómo es o cómo debería ser mi método de estudio. Insisto, recalco tanto esto, y ya dejo de decirlo porque soy un poco pesado, porque he visto con mis propios ojos gente con muchísimo talento, estudiantes, compañeros míos, cuando estudiábamos, con muchísimo talento y desmoronarse, y no por falta ni mucho menos de inteligencia, sino método de estudio.